Hola, pues bienvenidos a un programa más de aquí en Pro Network. Ahorita me encuentro aquí con un gran empresario a quien admiro bastante, no solo por su gran trayectoria y sus empresas que has creado en todos estos años, sino también por todo lo que haces por los emprendedores. Digo, yo lo conozco porque es presidente de Enlace, una aceleradora muy importante aquí en México. Pues ahorita platicando ahí en la historia, usualmente escuchamos casos de empresarios que, pues bueno, empezaron en una situación favorable o a lo mejor en una situación, pues en una universidad o alguna empresa familiar. Tú en lo particular creo que son los pocos casos, hay pocos casos que empiezan realmente desde abajo, ¿no? O sea, que empiezas tú una empresa desde los estudios, que ahorita me platica un poquito eso, cómo empezó Ramiro de chavo, cómo era y cómo empezó toda tu trayectoria en el tema educativo y luego ya cómo entraste a los negocios. Encantado. Muchas gracias por la invitación, Arturo. Igualmente, la verdad es que te conozco de mucho tiempo a través de Enlace, esta organización del Tecnológico de Monterrey enfocada a tratar de institucionalizar emprendimientos y gobernanza de las MIPIMES. Y sí, pues a lo largo del tiempo ha habido muchas cosas muy interesantes en la vida de todas las personas. En mi caso en particular hay varias que han estado interesantes porque, como bien lo comentas, mis inicios como estudiantes fueron en una escuela pública, una escuela que me acuerdo perfectamente bien, se llama Escuela Profesor José Jesús Martínez Martínez, turno vespertino. Iba en la tarde porque la empresa, escuela tenía tantos alumnos de tantas colonias cercanas a donde estaba que tenían turno matutino y vespertino. Bueno, a mí me tocó el vespertino. Eh, Fue complicado porque obviamente la escuela pública, al menos en aquel entonces, era aparentemente más sencilla que la privada. Terminó primaria con prácticamente 100 de promedio y lo paradójico de esto es que tengo la oportunidad de entrar a una secundaria privada y la primera calificación que tengo de un examen fue 40. Entonces, ahorita a la distancia alguien puede decir, oye, ¿y qué tanto es eso? Pues a la edad de un joven, de un chavito de, no sé, quizás 12 años, que era el más brillante de la escuela, fue un golpe muy duro. Me di cuenta que la diferencia en el grado de capabilities que tenía una escuela pública y una privada era tan amplia que, bueno, llegué siendo el más burro y me tomó mucho tiempo ponerme al día con todos los avances que llevaba ya esa secundaria en el Instituto Regiomontano. Casi todos mis compañeros de primaria venían ya de la primaria de Regiomontano. Yo fui de los pocos que llegó de una escuela pública y me costó mucho trabajo. Pero a final de cuentas, estudié de secundaria, preparatoria, carrera y maestría en escuelas privadas y a pesar de todo el trabajo que costó ponerme al día, creo que fue una decisión buena, lo volvería a hacer. Y luego, bueno, pues ya te graduaste de secundaria, ¿qué pasó después? Y de repente, ¿cómo nace tu empresa? Yo sé que es un grupo, ahorita nos platicas un poquito más Sí, cómo de no. varias empresas, pero ¿cómo nace esa primera empresa, no? Mira, eh, yo, la primera empresa en la que yo me involucré fue prácticamente terminando carrera. Eh, Creo que yo desde el principio de carrera me identificaba más con el tema de emprendimiento y si nos remontamos a 1987, 88, recordemos que pues, las oportunidades de trabajo en Nuevo León eran muy limitadas. Para empezar, no teníamos un tratado de libre comercio como el que tenemos hoy en día, en donde cientos o miles de empresas extranjeras llegan a México y se instalan aquí y hay oportunidades impresionantes para quien quiera trabajar. En aquel entonces no. En aquel entonces había unas cuantas empresas que eran típicamente de empresarios mexicanos, en donde la posibilidad de entrar a ellas era complejo porque sin ser necesariamente el más inteligente o de los primeros lugares de la carrera y tan pocas oportunidades de trabajo, obviamente yo sabía que iba a ser, al menos no iba a ser cosa fácil el poder entrar a una empresa de los corporativos que conocíamos en aquel entonces, IMSA, ILSA, actualmente CEMEX, TEMSAS, etcétera. Entonces,
Dije, tengo que hacer algo por mi parte. Sin embargo, tengo que reconocer que a mí me ha tocado ser emprendedor, cofundador, inversionista ángel, inversionista capitalista, etcétera. Y dado que yo no creo en el término de self-made, en realidad yo le debo a muchas personas alrededor mío esa primera empresa en la que empecé como cofundador, copropietario, en donde mi hermano Emilio ha sido una pieza clave desde entonces. Eh, Era un negocio que prácticamente aprovecha el ímpetu que había en aquel entonces, por ahí de 1988, del tema de control de calidad, de todos los ISOs que empezaba, el Quality Control, el Quality Assurance, etc. Y de ahí empieza la idea de tratar de hacer un negocio que fuera enfocado justamente hacia el tema de control de calidad. Una época muy complicada porque no necesariamente teníamos esta apertura hacia el mundo que tenemos actualmente, que empieza con Miguel de la Madrid y luego Carlos Salinas de Gortari, etcétera. Con Carlos Salinas de Gortari, que se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y ahí es donde nosotros empezamos realmente a destacar en el tema de control de calidad y pruebas de materiales. Complicado porque cuando inicias un negocio o eres copropietario de un negocio, la parte más complicada es aceptar cuáles son tus limitaciones como director. En aquel entonces, pues como jefe, como gerente, como vendedor, como recursos humanos, como repartidor, absolutamente todo, ¿no? Yo me encargaba de contratar a las personas, de buscarlas, etc. Y es muy difícil darte cuenta de que quizás tengas una competencia, una característica de emprendedor, pero no necesariamente de director. De tal manera que cuando estos primeros negocios empiezan a crecer, yo me doy cuenta que si yo no dejaba de hacer cosas y transfería a otras personas competencias y le daba la oportunidad de que ellos hicieran a su vez actividades que fueran muy importantes para la empresa y que yo no era tan competente, yo sabía que el futuro de mi empresa iba a ser muy limitado. Lo más difícil fue el entender que yo era más emprendedor que director y que tenía que eventualmente dejarle mi puesto a alguien más. La variable restrictiva para que los negocios crecieran era yo. Y fue hasta el 2003, es decir, después de aproximadamente 12 años de fundada la primera empresa, en donde me doy cuenta que o implantaba un consejo en aquel entonces consultivo y muy incipiente, o las empresas podrían quebrar eventualmente. Yo no tenía todas las competencias que se requerían y honestamente lo que le pasa, yo creo yo, que a muchos de los emprendedores o empresarios que nos puedan estar escuchando es de que no aceptamos que no somos capaces de hacer todo. Y la verdad es que eso nos obliga a operar por ocurrencias. Y las ocurrencias en una empresa típicamente no funcionan. No, y a veces también como tú creas una empresa y es tu bebé y luego es difícil como soltar ciertas cosas, ¿no? O sea, Correcto. confiarle a alguien que es mejor que tú, pero como que te cuesta trabajo. Correcto. Y la verdad es que eso es parte del tema de la gobernanza, que al menos que seas una empresa muy grande, la gobernanza corporativa se entiende fácilmente o te obliga a la cultura de gobernanza de la empresa para la que trabajas o de la que ya formas parte de segunda, tercera, cuarta generación. La misma gobernanza de la empresa te va forzando a que tú también te vuelvas profesional y que aceptes las decisiones, en este caso, por ejemplo, de un consejo. Pero cuando eres tan chiquito, en aquel entonces, pues yo era una pequeña empresa, que después hizo pequeña, mediana, grande, etcétera, costaba mucho trabajo el decir, ¿cómo voy a permitir que alguien pueda dirigir el negocio
del cual yo fui fundador. Y creo que esa es la parte más importante, el hecho de reconocer que no tenemos todas las competencias, y si no lo entendemos nosotros, lo ideal es que alguien venga y nos lo diga. Ahorita tocábamos el punto de enlace, y creo que tanto enlace del Tecnológico de Monterrey como el Hub de Emprendimiento de la Universidad de Monterrey son justamente estos bastiones que nos despiertan la conciencia de que podemos ser grandes emprendedores, grandes cofundadores, etcétera, pero no somos necesariamente los mejores directores. Y ahí es donde una empresa puede acabarse. Sí, exacto. Y voy a aprovechar a pasar a este tema porque, digo, sé que sacaste un libro. Quisiera empezar a tocar ese tema porque estamos hablando ya de la gobernanza. Digo, primero que nada, me acuerdo perfecto, digo, porque yo también estuve en el programa de enlace, me acuerdo perfecto en uno de esos paneles que presentas ahí pues, los resultados del año, y me acuerdo que ahí fue donde la primera vez que te conocí hace un montón de años, sí, y que tú me recomendaste un libro de Competing Against Luck. Me acuerdo perfecto, porque sí lo leí. Y ahí a lo mejor tú no te acuerdas, pero muy bueno. Y luego la vez pasada platicé con un amigo que también pasó por enlace, que fue su consejero, y me dijo, no, Ramiro, me comentó un libro y lo leí. Sí. O sea, al final del día, pues creo que te caracteriza leer mucho, ¿no? Eres una persona que lee. Me encanta. Me encanta. Yo típicamente leo entre 30 y 35 libros al año. Órale. La mayor parte son libros de negocios, nada más 2 que tengan que ver con espiritualidad. Pero siempre leo al menos 2, porque creo que esa es la parte que tenemos que tener muy clara, que no nada más somos lo que conocemos, sino también somos lo que somos. Y de alguna manera tenemos que entender que tenemos que tener un mindset, heart set y soul set y physical set. Es decir, es una serie de cualidades que debemos de ir reuniendo para poder eventualmente ser una persona completa. Bueno, me encanta la lectura y no entendería cómo únicamente con terminar una maestría sea suficiente para que una persona se mantenga al tanto, si no es a través de leer, de escuchar podcasts como el tuyo, de negocios, etcétera, para poder estar al día. Claro, no, claro, y como tú dices, esa variedad me gustó mucho. Digo, lees demasiados libros al año, pero aparte que le metes esa parte espiritual, como dices, o la parte, yo por ejemplo, ahorita que estoy en la etapa de mis hijos más pequeños, también dije un día, oye, a ver, mi negocio principal es mi familia, entonces también tengo que leer de eso, entonces yo también le mezclo y leo un libro de cómo entender más a mis hijos y tal. Es como que hay que también tener ese balance, ¿no? Totalmente. Es bien importante, depende de la etapa en la que estés. Y platícanos un poquito cómo nace la idea de hacer un libro y por qué el tema de gobernanza. De gobernanza corporativa. Encantado. Mira, primero, el fundamento es el hecho de que la primera vez que yo quise institucionalizar los negocios en que participaba, me daba cuenta que todos los libros que leía acerca de gobernanza corporativa estaban a un nivel tan alto que no entendía nada. No sabía cómo poder aterrizar este conocimiento de tal manera que eventualmente yo pudiera hacerlo en mi empresa o en mis empresas de una manera sencilla. Entre más cursos y seminarios tomaba, entre más leía acerca de gobernanza corporativa, me daba cuenta que todo estaba dirigido para empresas muy grandes, típicamente empresas que cotizan en bolsa, es decir, empresas públicas, y que había muy poco escrito para empresas privadas y sobre todo para MIPYMES, es decir, micro, pequeñas y medianas empresas. Justamente ahí nace este deseo de escribir un libro para tratar de que, como una guía o un ABC, MIPYMES pudieran leer un libro hecho en México por un mexicano que partió de cero en el tema de gobernanza y se dieran cuenta que sin gobernanza tendríamos una serie de problemas en el camino más complejos que nuestro negocio propio. Déjame definir gobernanza. Básicamente, gobernanza es todos aquellos procesos, políticas, procedimientos que tiene una empresa, mediante los cuales la misma va a controlar, administrar y dirigir el futuro de la misma. Eso es gobernanza. ¿La gobernanza la puede ejercer una sola persona? La respuesta es sí, pero no de una manera adecuada. Porque típicamente el que está al frente de un negocio, en el caso de las MIPYMES, por ejemplo,
es el fundador o alguien familiar, etcétera, en donde todas las decisiones vienen únicamente de una persona y sabemos que es muy difícil que una sola persona tenga la respuesta para todos los problemas que pueda tener una empresa. Entonces, tomando esta definición de gobernanza y reconociendo que las personas, independientemente del grado académico que podamos tener, no tenemos todas las respuestas y nos lleva a veces a operar por ocurrencias, es que surge esta idea de poner el ABC para la gobernanza. Gobernanza, llevado al término del libro, es entender que con diferentes órganos de gobierno, como podrían ser el Consejo Consultivo o el Consejo de Administración, el Consejo de Accionista, la Asamblea de Accionistas o la Asamblea Familiar o el Consejo Familiar, con una herramienta que se llama protocolo familiar, tendríamos entonces la estructura correcta para que nuestra empresa o nuestras empresas tuvieran gobernanza y vieran así no solamente por los números de la empresa y por lo que diga únicamente el dueño, sino también para el caso de las empresas familiares donde hay más de un dueño, ver por todos los accionistas. En este caso, una de las funciones básicas de un consejo consultivo es asegurarse que la misión y la visión de una empresa se lleve a cabo. En el libro toco el tema de misión y visión, nada más para tratar de llevarlo, para ponerlo con claridad, sin la complejidad que tiene el tema, en donde expertos lo pueden hacer perfectamente bien, pero yo lo resumo para fines muy prácticos. La misión es qué hace la empresa, por qué existimos, y la visión es lo que esperaríamos que con lo que hacemos nuestra empresa pueda lograr en el futuro. Teniendo un consejo y teniendo gobernanza, las posibilidades de que la misión y visión se cumplan son mucho más fáciles que si únicamente las decisiones de una empresa lo lleva una persona o un par de personas. Entonces, de ahí nace esta idea del libro. ¿Por qué MIPYMES? En México, el 99,8% de todas las unidades económicas del país, es decir, empresas, son MIPYMES. Únicamente el 0,2% de las empresas en México son grandes, muy grandes, y ya sabemos los monstruos que afortunadamente llegan a México a invertir. Pero el Producto Interno Bruto de las MIPYMES es aproximadamente el 50%. Claro, es el 99,8% de las empresas, pero aportamos casi el 50% del Producto Interno Bruto. Escuchamos con mucha frecuencia cuántas empresas nacen, cuántas empresas cierran. Yo digo, tenemos tanto interés en conocer estos dos datos que se nos olvida qué está pasando con las empresas del medio. Es decir, las que están operando, las que tienen una propuesta de valor, que tienen un producto o servicio que el mercado realmente aprecia y lo quiere, y resulta que no muchas organizaciones le dan su espacio a las empresas que ya están formadas. Y nuestra medición es las que empiezan y las que terminan. ¿Cómo o qué debiéramos hacer para que estas empresas que sí funcionan, que ya están operando, puedan trascender en el tiempo? Es ayudarlos a tener órganos de gobierno para poder que estas empresas trasciendan en el tiempo. Y una microempresa, que es micro, son empresas hasta 10 colaboradores y ventas de aproximadamente 4.2, 4.5 millones de pesos al año, pueda después evolucionar en una mediana, una pequeña, en una mediana y en una empresa grande. Pero justamente nace de ahí. La vez pasada, platicando con unos emprendedores en una charla que tuvimos, yo comentaba el caso de Nike, por ejemplo. Hay un libro extraordinario que se llama Shoe Dog, sí, de Phil Knight, seguramente tú lo conoces, que nos dice exactamente lo que estamos comentando en este momento. Es una empresa que inicia por una ocurrencia de Phil Knight, en donde, estando ya en la universidad, él era contador, le gustaba correr, llegó a un viaje de placer y se da cuenta que había una necesidad de zapatos deportivos en Estados Unidos.
contacta a una empresa japonesa que se llama Tiger, y esta empresa Tiger le surte 10 cajas de zapatos a Phil Knight, y él se asocia con su coach y le da una participación chiquita de su negocio, que en realidad era una microempresa que apenas empezaba. Bueno, ahí empieza Nike. Y ahorita estamos hablando que es una empresa de las más grandes del mundo, que vende billones de dólares, se ha convertido en un emporio. Empezó justamente como una microempresa. Mi preocupación, como es la preocupación también de organizaciones como Enlace, como el Hub de Emprendimiento de la UDEM, etcétera, es qué es lo que tenemos que hacer para que estas pequeñas o medianas empresas realmente puedan entrar en un proceso de gobernanza tan sano que puedan hacer empresas muy grandes y prósperas y que ayuden al país. Finalmente, lo que tiene que movernos a los mexicanos que estamos involucrados con el tema del emprendimiento o el empresariado es nuestro país. Al final de cuentas, un país progresa sí y solo si tenemos 3 áreas cubiertas. Una parte, obviamente, es la económica, en donde los emprendedores y empresarios como tú, como yo, como los que nos escuchan, aportamos. Otra parte muy importante es la social, en donde la parte social se alimenta de los impuestos que nosotros pagamos, y otra parte es la política, en donde no tenemos nada que ver. Sin embargo, en la parte social va la educación, y en la parte de educación va también la educación política. Y esto hace que un país prospere. Dado que la responsabilidad de los emprendimientos y de los empresarios es tanto para el progreso de un país, es que yo creo que personas como tú, como yo y los que nos están escuchando, debemos de sentir ese compromiso de tratar de ayudar a las empresas que ya están funcionando, aunque sean de 4, 5 o 6 personas, es decir, microempresas, pero que aportan a nuestro país y que estén dentro de nuestro sistema de tributación. Honestamente, nos sirve poco que una empresa sea informal, porque lo que queremos es que más empresas estemos dentro del sistema de administración tributaria, que aportemos vía nuestros impuestos y que porque nos cuesta por pagar nuestros impuestos, que son impuestos porque tenemos que hacerlo, si no fueran opcionales, se llaman impuestos, son impuestos, nos obligue también a involucrarnos en la parte de cómo estos son redistribuidos y ser así ciudadanos de tiempo completo. Entonces, por una parte, apoyamos a los emprendedores, tratamos de hacer nuestra parte pagando los impuestos que nos corresponden y además colaborando con emprendimientos para tratar de que estos permanezcan en el tiempo. En el libro menciono un tema que también es muy importante y es el tema de capitalismo consciente. ¿Por qué capitalismo consciente? Yo estoy convencido de que el crear riqueza por crearla no es suficiente. A final de cuentas, el capitalismo consciente es una forma de pensar, una filosofía para algunos, en donde reconocemos que el capitalismo es eje central para el crecimiento de un país, pero tiene que ir acompañado de varios elementos adicionales. Uno, obviamente, el reconocimiento a los socios, a los que ponen dinero y capital y lo arriesgan en una empresa, pero que además de ver por los accionistas, también vemos por los colaboradores, clientes, proveedores, la comunidad y el medio ambiente. Es decir, abarcamos absolutamente todos los ámbitos de nuestro México, en este caso, en donde vemos por todas las personas que pudieran ser stakeholders de alguna manera de nuestra empresa, inclusive el medio ambiente o inclusive la comunidad, que alguien diría, pues si ya pagaste impuestos, ¿por qué te tienes que involucrar en la comunidad? Porque la comunidad es donde nosotros crecemos, donde nuestros hijos, y en mi caso mis nietas y mis futuros nietos crecerán. Y lo que queremos es que nuestra sociedad completa crezca y no exclusivamente los emprendedores o los empresarios, sino todos juntos. Y formemos así un país que sea capitalista consciente y no únicamente un capitalismo que vea férreamente por hacer el dinero, todo el dinero que se pueda a toda costa, a como dé lugar. Obviamente, yo soy empresario y obviamente es muy importante la parte del generar riqueza para los que somos
empresarios, pero yo creo que nuestro papel como empresarios estaría muy limitado y muy incipiente si nos enfocamos exclusivamente en hacer dinero. Creo que tenemos que ver por todas las personas que se involucran en nuestra área de contacto, y es justamente empezando por nuestros colaboradores, que tengan un buen ambiente de trabajo, que ganen bien, que psicológicamente sean sanos, nuestros proveedores, apoyarlos Exacto. a ellos, y que de los que nosotros somos proveedores nos apoyen, ¿no? Colaborar con todas las personas que nos puedan rodear a través de asociaciones o en lo personal, etcétera, pero involucrarnos con todo el ecosistema en el que estamos inmersos. Aprovechando el tema de capitalismo consciente, quizás han escuchado el tema tan serio por el que pasó Theranos, esta empresa que fundó Elizabeth Holmes, Sí. una chava muy talentosa, pero con un talento mal enfocado, Sí, sí, sí. en donde ella dice, yo voy a hacer un dispositivo para análisis médicos que tú puedas tener en tu casa y que con apenas una gota de sangre te puedan dar colesterol, la química sanguínea, etcétera, etcétera. La idea era muy buena. Ella tenía gobernanza, tenía un consejo. Sin embargo, esta empresa, viendo exclusivamente por el tema del dinero, ella lo dijo claramente en algún momento de su vida, sus papás le preguntan, hay un libro muy interesante que habla de la vida de Elizabeth Holmes, sus papás les preguntan cuando veían que ella tenía este push, este drive por ser empresaria y por ser millonaria, etcétera, le decían, oye, ¿por qué no te casas mejor con un millonario y te quitas el problema? Y ella dijo, no, yo voy a ser tan rica que los millonarios y los presidentes van a querer casarse conmigo. Entonces, desde aquí empezamos a ver una personalidad que no tenía nada que ver con el capitalismo consciente, y luego, más allá de esto, ella forma su propia gobernanza escogiendo a los consejeros que iban a formar parte de su consejo de administración. En realidad, ella tenía el último voto, y a pesar de que sesionaban como consejo, típicamente con los temas que se ven en los consejos consultivos y de administración 4 veces al año, etcétera, toda esa empresa fue creada sobre un engaño. Sí. El dispositivo que ella diseñó nunca No funcionó, funcionaba. Sí. pero ella era muy talentosa y tenía, desafortunadamente, muy astuta, diría yo, más que talentosa, muy astuta. Y esa astucia utilizada para mal llevó a que se dieran cuenta que todo fue un engaño. Personas perdieron millones y decenas y cientos de millones de dólares apostándole a una empresa que tenía cero capitalismo consciente y únicamente una ambición de poder y de dinero. Y finalmente, pues la chica terminó en la cárcel. Y ahí es cuando dices, oye, ¿vale la pena hacer todas estas maromas que hizo ella por tener dinero? La respuesta es no. Yo quiero llegar a mi casa, estar con mi familia, con mi esposa, acostarme y dormir como bebé y despertarme hasta el día siguiente sin ninguna preocupación. Es justamente lo que la filosofía del capitalismo consciente nos da a los empresarios, que estemos tranquilos de que lo que estamos haciendo no es nada más para nosotros, ni por nosotros, sino por muchos más, y haciendo las cosas con orden y con legalidad. Oye, pues está interesante, Ramiro, estas dos cosas que mezclas que creo que, digo, para empezar, esto que hablas de la gobernanza es la columna vertebral de las empresas, Correcto. ¿no? Y es bien importante esto que tú dices de pues, dejarte también ayudar a otros entes y no tú mismo regirte. Y la parte de capitalismo social consciente que hablas ahorita, pues es sumamente importante. O sea, sí, obviamente las empresas, como siempre, yo digo muchas veces, a ver, la empresa tiene que tener dinero, obviamente. Pues Por es como, supuesto. como la persona necesita el aire para respirar, pero Totalmente. el propósito no debe ser solamente eso. Y la avaricia, Correcto. esta mujer que dices, pues se la comió, ¿verdad? Y realmente, en vez de generar ese bienestar por muchos, pues nada más la avaricia se la comió y su ambición de ser la más millonaria, pues no debería ser nuestro propósito. O sea, esa es De una acuerdo. consecuencia que a cada quien, dependiendo del tipo de empresa, porque también hay muchas industrias, Correcto. pues te va a ir de esa manera. Entonces, está muy padre este libro. Y obviamente el mercado es mi pymes, ¿verdad? O sea, tú recomiendas esto para alguien que tenga su empresa pequeña y que como que quieras que se institucionalicen para seguirla creciendo.
alguien que va a empezar su negocio, platícame un poquito más de ese perfil que le ayudaría mucho, mucho este libro y luego cómo son los capítulos del libro. Correcto. Mira, efectivamente, el libro está enfocado a MIPYMES. Primero, porque cuando escuchamos gobernanza, como comentábamos hace rato, lo primero que nos imaginamos es, esto no es para mí. Independientemente si somos micro, mediana, pequeña empresa, o incluso grandes empresas, dicen, la gobernanza no es para mí. El puro término de gobernanza significa que yo tengo que ceder el poder. Entonces lo que trato es nada más de poner en orden las bases de lo que significa la gobernanza para poder que las MIPYMES, principalmente, pero no exclusivamente, y ahorita te explico por qué, sepan que el tener gobernanza corporativa está muy a la mano, es posible, no es tan cara como nos imaginamos y que además eso nos va a ayudar a que nuestros negocios trasciendan. ¿Por qué digo que no necesariamente para MIPYMES? Aunque el libro está muy dirigido a estudiantes, a emprendedores que traen esas ganas de emprender y de hacer una empresa, o empresas que ya estén ahorita, o incluso jóvenes que sean la segunda generación de empresas familiares, etcétera. Yo me doy cuenta que, por ejemplo, como presidente de Enlace, esta organización de Tecnológico de Monterrey, en donde ayudamos a empresas a que institucionalicen sus empresas y profesionalicen a sus colaboradores, se den cuenta que aún empresas grandes no saben lo que es gobernanza. Ahorita tenemos, por ejemplo, empresas con ventas hasta 500 millones de pesos al año, que son empresas grandes. La mediana es hasta 250 millones de pesos de ventas al año, y en Enlace tenemos hasta 500 millones de pesos. Y al principio no sabíamos por qué las empresas grandes tendrían que buscarnos a nosotros. Bueno, la realidad es que incluso empresas grandes no conocen de gobernanza y tampoco saben cómo implementarla. Lo que aumentamos, lo ven muy compleja, muy cara, muy difícil de operar. Y básicamente, viendo esta problemática en MIPYMES e incluso en empresas grandes, es que trato de abarcar todos los temas que tengan que ver con gobernanza, empezando primero desde dónde nace el tema de tener un consejo. De tal manera que nos demos cuenta que ni es tan actual y ni es necesariamente tan de nuestra generación después de la Revolución Industrial. La realidad es que hay un libro que se llama Work, de la era de piedra a la inteligencia artificial. El libro nos cuenta de una manera muy atractiva cómo las tribus se reunían para poder asignar trabajos y labores a diferentes miembros de la tribu. Estaban los jóvenes, que eran cazadores, los viejos, que eran los sabios, las mujeres que se encargaban de proveer la energía a través de alimento, etcétera, para poder que los jóvenes fueran a cazar. Había otro grupo que creaba las armas, etcétera. Entonces, desde ahí ya había un consejo formado. Decían, ¿quién va a hacer qué? ¿Y cómo? ¿Y a quién le vamos a rendir cuentas? Entonces, arranco desde una parte tan básica como esa hasta temas de por qué debemos tener una misión, por qué debemos tener una visión, cómo conseguimos consejeros, qué tipos de consejos existen, cuánto cuesta el tener consejeros, los podemos conseguir que trabajen para nosotros pro bono, es decir, que no nos cuesten a nosotros porque ellos aportan su tiempo sin cobrarle a nadie. ¿Qué instituciones pueden apoyarnos para estos? ¿Quiénes tienen que estar involucrados en la organización de una junta de consejo? ¿Cómo elegir al presidente? ¿Cómo elegir a los consejeros? ¿Qué perfil deben de tener? Financiero, mercadológico, comercial, de abogacía, etcétera. ¿Qué tenemos que tener preparado para la primera junta de consejo vamos a tener? ¿Qué información debemos de tener? ¿Quién tiene que revisarla? ¿Con cuánto tiempo de anticipación tiene que enviarse? ¿Cómo tienen que sentarse en la mesa del consejo a la hora de que vamos a empezar nuestra primera junta de consejo? ¿Qué temas deben tocarse durante el año? ¿Qué temas se ponen a votación?
quién vota, quién no vota, quién aporta la estrategia, quién opera los negocios para que lo que se decide en el consejo se lleve a cabo en la empresa, etcétera. Entonces, es por esto que como subtítulo del libro es una guía práctica para la gobernanza corporativa. De tal manera que alguien que piense que el tener un consejo consultivo en su negocio, micro, mediano, pequeño o grande, no es para él o para ella, que se dé cuenta que sí es para ellos. Que en realidad sí podemos tener un consejo e empezar en nuestro proceso de gobernanza, aunque seamos una microempresa. De todos los libros que he leído de gobernanza, de todos los cursos y seminarios que he tomado, lo más difícil para mí era tratar de hacerlo tan sencillo que cualquier persona lo pudiera entender. La complejidad de escribir este libro de Brújula Empresarial, en realidad no fue la escritura misma o el conocimiento de los temas, sino cómo hacerlo de la manera más sencilla posible para ponerlo al alcance de todos. Súper, la verdad es que entonces, aunque realmente dice, es una guía de gobernanza corporativa para las pymes, realmente es para decir que está tan sencillo, pero como tú me dices ahorita, o sea, hay empresas que yo me he topado de amigos que son esta segunda generación, que no tienen nada de gobierno corporativo, ya son empresas medianonas, grandes, que a lo mejor con este libro les va a dar esa guía, que al final del día es una guía sencilla, y lo ven muy difícil, y lo ven para empresas muy grandes, pero cualquier MIPYME o cualquier empresa que esté en crecimiento o que siga creciendo, aunque lleve muchos años, le puede servir estas prácticas. De acuerdo. Fíjate, cuando yo empecé a colaborar con Enlace, formando consejos consultivos, en aquel entonces sí para microempresas, porque hace 16 años aproximadamente que inicia Enlace, yo fui la primera generación de consejeros, atendíamos básicamente a microempresas. Eran aproximadamente hasta 5 millones de pesos, 6 millones de pesos de ventas al año. Pero conforme empezamos a avanzar en el tiempo, nos dimos cuenta que no nada más las microempresas necesitaban adaptar procesos de gobernanza, sino también las pequeñas, las medianas. Y con el tiempo nos damos cuenta que las grandes tienen a veces, tanta ceguera de taller. Incluso ya una empresa pasó de MIPYME a grande a la segunda generación y siguen siendo una empresa que no tiene conceptos básicos de gobernanza como el consejo consultivo, que se complica tanto el poder dirigir los negocios y asegurar que estos trasciendan, que recurren a empresas, a organizaciones como Enlace para que los apoyemos. Nos dimos cuenta por los comentarios de estas grandes empresas que ellos ya habían contratado a consultores para que los apoyaran a formar un consejo consultivo o de administración, etcétera, y que cuando terminaban se iban los consultores y los dejaban sin necesariamente las herramientas necesarias para que ellos continuaran con este proceso de gobernanza. Y es por eso que en Enlace, que las empresas que son seleccionadas se quedan 1 año y medio en el programa, además de pasar por todo este proceso de 1 año y medio de ir entendiendo cómo funciona la gobernanza, ellos también, aunque sean empresas grandes, lo que queremos es que después de que terminan Enlace, sepan cómo continuarlo. Yo me di cuenta que incluso cuando salían de Enlace, en un ambiente muy dirigido por una organización tan grande como el TEC, faltaba la última herramienta, que era justamente con estos temas que toco en el libro, ese último material para decir, muy bien, me gradué de Enlace, voy a experimentar por mis propios métodos y conocimientos el cómo se lleva a cabo la gobernanza implementada a partir de hoy y a largo plazo. Y es justamente esa última fórmula la que yo trato de poner en el libro para que esté al alcance de todas las empresas, incluso empresas grandes. No, está súper bien. Y incluso a lo mejor algunas recomendaciones, porque te decías, oye, ¿cómo empieza un consejo si pro bono? Porque pues el que sale de Enlace luego no sabe ver, bueno, pues ahí está medio como que medio pro bono, ¿verdad? Porque al final del día son gente que va y da su tiempo.
pero si no estás todavía en una situación todavía para, a ver, tú puedes dar ahí recomendaciones y hay gente que tiene interés también en ayudar, ¿verdad? Claro. Y seguir un tiempo hasta que no lo institucionalices y ya lo dejes por escrito ya en tu asamblea o lo que tú quieras, ¿no? Correcto. O sea, todo ese proceso. Correcto. Mira, es claro que una micro o pequeña empresa al principio quizás no podrá pagar el tener consejeros. Sin embargo, las mismas universidades, la Universidad de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Monterrey, el gobierno de Monterrey mismo, tienen dentro de sus estructuras personas que que tienen mucho conocimiento en diferentes áreas, incluso muchos de ellos que ya han sido consejeros de muchas empresas, incluso grandes empresas, que tienen una cuota de horas pro bono, es decir, ofreciéndolas gratis a quien las solicite para apoyarlos. Y ese es justamente el inicio de cómo una microempresa o pequeña empresa pudiera hacerse de un consejo de personas, de consejeros, sin necesidad de pagar por ellos. Claro, conforme van creciendo las empresas, típicamente se le paga a los consejeros y hay cuotas como que muy establecidas de cuánto gana un consejero, pero a mí me ha tocado participar en empresas que yo inicié pro bono, en donde realmente no me pagaban absolutamente nada, y de repente esa misma empresa nos obsequiaba algo al terminar la junta de consejo. Esas mismas empresas u otras en las que he participado como consejero crecieron, se hicieron grandes y llegaron a pagar lo que típicamente se paga por el honorario de un consejero que participa en un consejo. Pero hay una gran cantidad de personas en todas estas instituciones y organizaciones que te comento que están deseosas de aportar su conocimiento para el bien de las empresas y para el bien de nuestro país, donando su tiempo prácticamente y participar en los consejos de estas empresas. Si llegamos con estas instituciones como las que acabo de mencionar, creo yo que sería el principal motor o la fuente de energía para hacernos de consejeros, para formar nuestro primer consejo. También hay una fuente que típicamente no se explora y que es nuestro networking. Exacto. La gente que está alrededor de nosotros, que sabe de otros temas diferentes a nosotros o conocen de otras áreas diferentes a las nuestras, que están dispuestos a colaborar con nosotros, quizás hasta como amigos al principio, en donde ellos también pueden formar parte de ese primer consejo que hagamos, que después puede crecer y desarrollarse hasta llegar a ser un gran consejo consultivo, un gran consejo de administración, que sería, digamos, la cumbre o la cúspide de un consejo. La diferencia entre un consejo consultivo y un consejo de administración es que el consejo consultivo, igual que el de administración, comparten algunas funciones básicas. El aportar conocimiento a la empresa en áreas muy diferentes como las que hemos comentado, el asegurarse de que la empresa tenga una misión, visión y que ésta se cumpla, que se asegure que el consejo vea por todos los stakeholders, los que comentamos como capitalistas conscientes, pero también quizás como accionistas que no colaboran en la empresa, pero que también tenemos que ver por ellos. Tienen que asegurarse que hagamos las cosas legalmente para asegurarnos que la empresa no tenga problemas legales, asegurar que tanto la empresa tenga el mejor director como que el consejo tenga al mejor presidente para guiarla. Y eso se comparte con el consejo de administración. La gran diferencia entre los dos es que en el consejo consultivo se pueden someter temas a votación, pero la decisión final la tiene el presidente del consejo, que puede ser el fundador o puede ser un presidente externo. Pero al final, aunque se vote y se gane algo, alguien podría revertirlo. En el consejo de administración es un órgano que se vuelve más legal o totalmente legal, en donde los consejeros son corresponsables de lo que ocurre en la empresa y los temas que se votan son irreversibles. No hay una persona que diga, me opongo a lo que votaron todos y yo voy a poner mi voluntad. Esa, digamos, es la gran diferencia. Totalmente. Qué bueno que lo aclaras, porque sí, hay algunos que a lo mejor no tenían esa parte de que es un consejo consultivo y que es un consejo de administración, y está muy padre que nos las aclares. Ahora, también
tip que les puedo dar. La vez pasada fuimos a una cita y un amigo mío, pues, está en los 40, está joven, ya ha sido director general de empresas medianas, y él me dijo, oye, Arturo, ¿conoces a alguien? Me gustaría ser consejero de una empresa sin que me paguen. ¿Por qué? Porque quiero agarrar experiencia. O sea, para él también es agarrar experiencia, su currículum, para a lo mejor después brincar Correcto. a uno, o que esa misma le pague después, o que otra empresa te va a pagar porque ya tienes ese currículum. Entonces, hay mucha gente ahí, hay que buscar ese tipo de gente que quiere dar su tiempo, pero también quiere agarrar experiencia. Entonces, creo que eso lo pueden encontrar. Oye, y qué bueno que comentas este ejemplo, porque ahorita estamos hablando de las empresas que buscan consejeros, pero también están los consejeros que buscan empresas. Sí, exacto. El ser consejero es una carrera. Hay personas que se dedican en su vida exclusivamente a ser consejeros de empresa. Dentro del consejo de Grupo Forem, tenemos un consejero que forma parte de 15 consejos y esa es su forma de vida y vive muy bien. Pero para poder llegar a ese punto, tuviste que incluso haber partido desde dar tu tiempo pro bono, colaborando con empresas MIPYME, por ejemplo, y después ir creciendo hasta que llega el momento en donde estás digamos, en el foro correcto, en donde ya te empiezan a buscar empresas para que colabores en su consejo, pagándote los honorarios que deben de pagarse. Bueno, amigo, quisiera entrar a la otra parte también del libro que hablas del capitalismo consciente. Y pues bueno, uno de nuestros propósitos, o el propósito principal de PRO, es buscar el bienestar de los negocios y de la gente. Entonces, ¿tendrás alguna, por tu experiencia, algunas acciones que tú crees que son las que más impacto hayan generado en los colaboradores de tu empresa? Sí, mira, primero, en Grupo Forem nosotros no declaramos valores como tal, nosotros declaramos un credo en las cosas que nosotros creemos y que justamente como lo expresamos nosotros creemos en que todas las personas deben ser tratadas con respeto y dignidad. Creemos que ser ciudadanos del mundo nos compromete a buscar el bien común dentro y fuera de nuestras empresas, incluyendo a nuestra comunidad. Creemos que nuestros clientes internos y externos son nuestra razón de ser y de existir. Creemos en la satisfacción del deber cumplido por dar resultados. Creemos en crecer como personas y gente de trabajo y rechazamos tajantemente la corrupción. Lo expresamos como un credo porque el credo que todos conocemos, típicamente, es muy poderoso. Muchas veces más poderoso que únicamente decir, tenemos el valor de no a la corrupción, por ejemplo. Nosotros creemos en que la corrupción debe desterrarse del país. Y fíjate que en el 2011 nosotros creamos, o dijéramos, el primer gran paso a meternos de lleno a la parte del capitalismo consciente y ver no nada más por los accionistas, ni por nuestros colaboradores, porque esos siempre hemos estado al tanto, ni nuestros proveedores, porque también ellos están al tanto de nosotros y nosotros también de los proveedores. Pero fue cuando salimos a la comunidad. En el 2011, seguramente ustedes recordarán que los que son aquí en Nuevo León, que vivimos una etapa muy compleja en términos de seguridad, al punto que mis hijos, por ejemplo, en ese entonces, que era la edad típica de que deberían andar ya con la posibilidad de ir a bares y a reuniones y a tal, ellos no podían salir, no tuvieron esa experiencia porque daba tanto miedo circular en Monterrey y o en Nuevo León, que al final de cuentas decíamos, no pueden más que juntarse en casas. En ese entonces, la situación era, no salgan de las casas donde se vayan a juntar, y en aquel entonces también era, tampoco se muevan del municipio en donde viven. Y la razón de eso era que la inseguridad era muy grande y se tenía una práctica terrible en donde a veces los jóvenes de primarias y secundarias, buscando el camino fácil, se unían a este tipo de grupos criminales buscando el camino sencillo. Nosotros dijimos, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros si ni el gobierno de Nuevo León en aquel entonces podía hacer nada? ¿Qué podemos hacer? Nosotros creamos una asociación que se llama Cuando Seas Grande. Y empezó de la manera más sencilla y con el mínimo presupuesto. Lo que nosotros dijimos es, basados en el hecho de que si
tú y yo tuviéramos aquí enfrente de nosotros a Elon Musk, ¿nuestras vidas cambiarían, al menos por nuestra manera de pensar? Y la respuesta es, sin duda. Un tipo como Elon Musk conoce de cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos que están ocurriendo en el mundo en este momento. Dijimos, oye, guardando toda proporción, si llevamos a las escuelas públicas, que típicamente las alejadas de Nuevo León son escuelas muy pobres, también la comunidad típicamente también tiene problemas económicos serios, etc. Dijimos, bueno, ¿qué pasa si en lugar de que un niño vaya a la escuela, un joven vaya a la escuela, porque le dijeron que tenía que ir, ¿por qué no colaboramos nosotros mandando a nuestros colaboradores a dar su versión de cómo vivieron ellos esos años de primaria, secundaria, preparatoria, carrera, tomando en cuenta que muchos de nuestros colaboradores también estudiaron en escuelas públicas y también pasaron por los mismos problemas económicos, etcétera, que cualquiera puede pasar. Al punto que muchos dicen, oye, no sé para qué estoy estudiando, porque yo puedo irme ahorita a trabajar y gano dinero. Y lo que dijimos es, vamos a llevarles ejemplos de personas para que puedan ver e identificarse en ellos y que sepan qué sigue después de estudiar. Es decir, si ahorita que estoy en sexto de primaria o en primero de secundaria o segundo, tercero de primaria, llega una persona y me cuenta todo lo que pasó, que es parecida a mi historia, pero él con una historia de éxito en donde ya se graduó de alguna carrera técnica o universitaria, trabaja, aporta al país por medio de impuestos, sostiene una familia, tiene un trabajo con prácticamente cero riesgo, digamos, ¿no? O digno, etcétera. Nosotros pensábamos que le estábamos dando a los jóvenes una visión del futuro y una razón del por qué continuar estudiando. Entonces, juntábamos en grupos de 10, 15 chavitos a ingenieros químicos o ingenieros en materiales o a personas de marketing, abogados, arquitectos, etcétera, para que ellos vayan a darle pláticas a estos jóvenes y que puedan darle claridad en su futuro y una razón por la cual deben de seguir estudiando. Si no tienen esa visión, es más fácil que se queden en el camino y que alguien los pueda seducir diciendo, oye, salte a estudiar, vente a trabajar con nosotros y vas a empezar a ganar dinero desde ahorita. Cuando no se imaginan que un colaborador, una persona que se graduó de carrera, puede llegar a ganar tanto dinero que tengan una vida muy satisfactoria y holgada económicamente. Una de las cosas que le pedíamos a nuestros colaboradores es, si les preguntan cuánto ganan, digan. Y en algunos de los casos, le preguntaron obviamente a nuestros colaboradores, por ejemplo, ¿y tú cuánto ganas? Y en aquel entonces le dice, 80,000 pesos. Estoy hablando de así. ¿Cómo? 80,000 pesos. O sea, yo podría llegar a ganar 80,000 pesos. Y la respuesta es, sí. Vaya, si trabajas, si estudias, si trabajas, si lo haces bien, con valores, etcétera, claro, eventualmente puedes llegar a ganar eso o incluso más. Y veíamos que los chavitos despertaban, entre ellos se volteaban a ver y se quedaban con el tema de que, ¿cómo? Yo pensaba que la única manera de ganar dinero a ese tamaño era haciendo cosas que no fueran necesariamente legales. Porque esos círculos no necesariamente tienen lo que tú y yo y muchos de los que nos escuchan sí tenemos. A gentes que son nuestros derroteros, a gente que vemos que son nuestros ejemplos de vida que queremos seguir. Muchos de ellos, ¿no? Una historia muy padre. Mandamos a un arquitecto a dar una plática, les explica a qué se dedica y un chavito dice, oye, yo también, mi papá también hace lo que tú. Dice, ¿a qué se dedica tu papá? Dice, mi papá es albañil. Efectivamente, estamos en el mismo negocio, pero déjame marcarte las diferencias. Y cuando marcas las diferencias entre el trabajo que hace un albañil, que es básico y muy importante, por cierto, para que un arquitecto pueda construir una casa, edificio, lo que sea, pero le hace ver al chavito la labor que hace un arquitecto después de que se gradúa y empieza a trabajar, en su mente llega una especie de luz en donde dice, yo quiero ser como tú, sin necesariamente dejar de hacer lo que hizo mi papá. Vamos a estar haciendo lo mismo, pero con una oportunidad económica
y de vida quizás más grande. Obviamente esa asociación, cuando seas grande, se ha extendido más allá y nosotros ahorita otorgamos becas. Hemos hecho una labor que me parece muy interesante en donde nosotros, estando en un negocio de la ciencia, de la metrología, que es la ciencia de las mediciones y el tema de la prueba de materiales, con laboratorios de prueba, etcétera, nosotros le facilitamos a escuelas técnicas laboratorios completos, pero además también la guía de estudio para que los maestros puedan ser capacitados y puedan dar clases que tengan que ver con la ciencia de la metrología y la ciencia de los materiales, todo donado, en donde para una escuela técnica, pues quizás un laboratorio de 1 millón, 2 millones de dólares sea casi imposible tener. Bueno, nosotros hacemos los esfuerzos, no nada más con Grupo Forem, sino también con nuestros proveedores, para tratar de hacer esto que llegue gratis, sin costo, a estas escuelas tecnológicas y que los jóvenes tengan mucho más posibilidad de salir mejor preparados y listos para encontrar un trabajo en la industria. Y pues qué padre, la verdad es que no me esperaba todo esto, pero realmente el impacto no solo es hacia la sociedad y hacia la comunidad, sino a tus colaboradores, Sin duda. porque pues dicen que la gente que ayuda y se siente útil ayudando se es más feliz y más plena. Entonces tu gente, Claro. los que trabajan en tu equipo, van y ayudan, dan un poquito de su tiempo, se sienten valorados y aparte pues son más felices y son más productivos y luego aparte todo el plus de hacerle algo, un beneficio a la comunidad, Claro. impresionante. Totalmente. Mira, tienes toda la razón. Y el tema es muy sencillo. Nos hemos dado cuenta, cuando empezamos con este proyecto de Cuando Seas Grande, nosotros, cuandoseasgrande.mx, lo pueden buscar en nuestra página de internet. Cuando nos reunimos para ver cómo estamos avanzando, los colaboradores que van a dar estas pláticas nos dicen, oye, a ver, el que salió enriquecido fui yo. A mí me dijeron que yo fuera a ayudar. Si no, resulta que el que salió engrandecido de todo esto fui yo. Y salen tan contentos y, como tú dices, tan energizados, que están finalmente contentos de pertenecer a un grupo como Grupo Forem, en donde también ellos aportan un granito de lo que ellos han aprendido y vivido por el bien de nuestra comunidad. Y eso los hace personas, y a todos nos hace personas felices, ¿no? Qué increíble, ¿no? David, muchas gracias. Voy a traer una última pregunta para ir cerrando la sesión. ¿Y cómo definirías tú el éxito en la empresa? Mira, es difícil definir el éxito dependiendo del contexto en que lo pongamos. Y por eso es que el capitalismo consciente es muy importante. Y sorry que lo mencione con tanta frecuencia, pero es que así es. El éxito para una persona que sea capitalista puro es hacer dinero. Y puede decir, soy muy exitoso. Para mí, Ramiro Lozano, únicamente el dinero no hace exitoso a nadie. En realidad, llega un momento en donde el dinero es un número más y si no lo compartes vía impuestos y colaboración con los diferentes órganos que forman parte de nuestra comunidad, no tendría sentido. El ser exitoso tenemos que dividirlos en diferentes partes y una es nuestra parte como colaboradores de una empresa o como emprendedores o como empresarios en donde tenemos una función y nuestra función como emprendedor o microempresario se cumplió, soy exitoso. Oye, ¿es más exitoso Bill Gates que yo? Depende. Por lo pronto, lo logrado en mi misión y en mi visión de la empresa, o quizás en la mía particular, yo soy una persona exitosa. Yo como padre de familia, que creo en el núcleo familiar, en donde mi familia es lo que es gracias a mi esposa, que ella fue la que dedicó tiempo a mis hijos para formarlos y para que ellos sean lo que son ahorita. Ella es muy exitosa porque logró formar jóvenes de bien, respetuosos, trabajadores y colaboradores, buenos hermanos, buenos amigos, buenos esposos, en el caso de mi hijo. Entonces, ese es otro apartado diferente. Del apartado social, una persona exitosa es la que al querer o tener una asociación que pueda aportar algo a la comunidad y lo logra, esa persona es exitosa. A lo que voy con esto es que el éxito no se puede definir
unilateralmente, tiene una gran cantidad de facetas en donde yo conozco personas que económicamente no son exitosos, son las personas más felices que conozco porque ellos están realizados en diferentes ámbitos de nuestra vida. Tengo amigos que son pastores de iglesias cristianas y padres de sacerdotes de iglesias católicas que son tremendamente felices y exitosos. Ante los ojos de quién alguien es exitoso, eso creo que nos corresponde a cada uno en lo personal de decir soy o no lo soy. Y lo más importante, buscar serlo. ¿En qué ámbito? En el que para ti sea importante. Claro, no, muy buena respuesta. Gracias por compartir, Ramiro. Pues bueno, llegamos a la parte final. Ramiro, quisiera nada más que nos compartieras dónde podemos encontrar el libro. Está en Amazon como físico y en Kindle también. Okay. Electrónico. Lo pueden buscar, obviamente, como Brújula Empresarial y lo pueden mandar pedir digital. Yo prefiero que sea digital a que sea físico, sin embargo, tengo una buena cantidad también de libros impresos. Si les interesa a las personas que nos estén escuchando, por favor que me manden un correo, que te manden, que te avisen a ti, por favor. Mi correo personal es ramirolozano@yahoo.com. Okay. Y ya me pongo en contacto yo para hacerles llegar una copia física. No, muchas gracias, Ramiro. Pasamos a las preguntas rápidas, si tenemos tiempo y rápido. Entonces, mira, te voy a hacer 6, 7 preguntas rápidas y así si contestas en la cámara para que nos platiques. A ver, ¿cuál consideras que es la mejor prestación? Para un colaborador, Ajá. El tener como jefe, a una persona que le dedique tiempo y que lo haga crecer como persona. Todo lo demás es económico. Esto te va a formar como persona. ¿Una empresa ejemplar distinta a la tuya que admires? Internacional, Tesla. No necesariamente coincido con todo lo que profesa Elon Musk, pero como empresa, sin duda, SpaceX, Tesla, etcétera, muy admirables. ¿Una práctica que mejora la vida de oficina? Y que hay un buen ambiente laboral y que en el caso de las que tienen gobierno corporativo, vean por el bien de todos los colaboradores. ¿Cuál es el socio ideal? Aquel que te aporta no únicamente capital, sino también networking y conocimiento del mercado o de mercados. ¿Algún coach o mentor que ha influido positivamente en ti como líder? Bill Campbell tiene un libro extraordinario que se llama $1 Trillion Coach. Él falleció, él fue mentor de empresas como Google, Facebook, etcétera. Fue una persona brillante. ¿Cuáles hábitos o rutinas sigues que te hacen más productivo y enfocado? Primero, ejercicio, lectura, convivencia con mi familia, mi aportación de tiempo para fines totalmente sociales a través de organizaciones y meditación. ¿Tu película favorita? Buena pregunta. No veo muchas películas, así que la que sea menos que sea de terror. ¿Y tu frase favorita? La frase de Bono, de la banda de U2, que dice, a leap of faith will not get you there, but will get you moving. Un paso de fe no te va a llevar a donde quieres, pero te va a llevar a que te muevas. Claro, por algo se empieza. Sin duda. No, muchas gracias, Ramiro. Excelente la plática. Encantado. Gracias por venir. Espero que no sea la última. Y pues bueno, felicidades. Encantado. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Ramiro.